otro lugar que tengo que dar clase por motivos de volar una fibra óptica de mi oficina. Entonces se me ha hecho más difícil conectarme, pero bueno. Al pan pan, al vino vino, aquí sigue dando clases. Entonces, la clase pasada nos quedamos en velocidad, ¿sí o no? Quiero que le pongan atención a la parte del ejercicio, ya que ya hicimos toda la respectiva introducción de cómo se saca de las distintas velocidades, ¿no? Si está grabando, vamos a hacer aquí. Esto fue lo que dimos la velocidad de recorrida de la última clase, ¿no? Cómo se sacan los estudios de velocidad, haciendo estudios. La velocidad de marcha, la velocidad de recorrido, las demoras. Las velocidades interfieren, ya que una de las dos no consideran los tiempos y el vehículo está parado, sea por condiciones de tráfico, sea por semáforo, etcétera, ¿no? Solamente la velocidad, el tiempo, la distancia recorrida en un lapso de tiempo, solamente en la etapa en que el vehículo se está desplazando, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Se va a un conteo, dependiendo del tipo de tránsito o la cantidad de tránsito, se lo hacen cortes de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y se tiza la calzada con unas líneas blancas, amarilla, azul y roja. Y consideran el tiempo desde el momento que pasa la parte frontal del carro y cuando llega a la otra línea, se apaga el cronómetro cuando el vehículo pasa a la parte posterior. Ahí se considera velocidad, el espacio recorrido sobre el tiempo, ¿no? Y así lo que vamos obteniendo son las velocidades distintas de los vehículos. Algo les comenté en la clase pasada, que habíamos hecho un estudio de velocidad de la Pedro Menéndez Gilbert. Antes de la apertura del nuevo puente, ese puente que está en la terminal Narciso Jesús, y una vez abierto, porque todavía no lo inauguraban, y ese caso nos dio para poder relevar información con anticipación. Sin el puente, los vehículos circulaban a mayor velocidad en la Pedro Menéndez Gilbert, y con el puente disminuyó la velocidad. Todos los que vienen de Sombrondón, con los que vienen por la Francisco Orellana y tienen el destino del centro de Guayaquil, van a coger la Pedro Menéndez Gilbert porque tienen que ir o por la calle Quito, o perdón, Avenida Machala, o tendrán que ir por mucho más rápido por los túneles. Pero tienen que ir por la Pedro Menéndez Gilbert. Sí o sí, tendrán que pasar por ahí. Entonces, con la apertura de ese nuevo puente, lo que se hizo fue, antes disminuyó la velocidad cuando se esperaba que hubiera mayor, que los vehículos pudieran desarrollar una mayor velocidad. Entonces, supongamos, ¿qué es lo que tenemos que sacar? Tenemos que sacar los rangos. ¿De qué parte a qué parte vamos a hacer los estudios? Para una mejor comprensión de los parámetros estadísticos que viene análisis de velocidad, tenemos los siguientes datos. Si tienen alguna duda, me avisan y repito, esto es tema de elección y a veces tema de recuperación. Entonces, este tema, mientras tengan claro dónde sacaron los parámetros, no tiene ninguna ciencia. Es solamente sacar cómo saco las columnas, qué obtengo con las columnas. Entonces, en determinado estudio de velocidad de punto, se registraron las velocidades de 200 vehículos, redondeadas, ¿no? Al kilómetro por hora más próximo. Si salió 15.3, no van a poner 15.3, van con 15. Si salió 15.6, van a poner 16 kilómetros por hora, no van a trabajar con la fracción, con las decimales. Por hora más próximo, los cuales fueron escogidos al azar. Las velocidades se ordenaron de menor a mayor. Las velocidades se ordenaron de menor a mayor. Entonces, número de intervalos de clase generalmente se toma entre 5 y 20. Ya vamos a ver para qué son, dependiendo de la cantidad de datos. ¿Cómo se obtienen esos datos?
¿no? Considerando n número total de observaciones de la muestra. ¿Cuántos datos tenemos en n? 200. M, número de intervalos de clase o número de grupos. Para este caso, para este análisis, se tiene 200 datos, para lo cual se usan 10 intervalos. ¿Cómo se sacan esos intervalos? Vamos al tamaño de la muestra y dice que tiene, número de muestras tenemos entre 100 y 1000, tenemos 200, el número de intervalos está entre 10 o 100, 10 u 11. Si tuviéramos entre 1000 a 10.000 datos, tuviéramos entre 14 a 15 intervalos. Pero en este caso se tiene 200, para lo cual se usa n 10 intervalos, 200 vamos a obtener Sn, esos intervalos van a ser los rangos que vamos a tener de velocidad que vamos a ver en la siguiente tabla. N intervalos de clase. Si estos son iguales, su tamaño o ancho se determina de la siguiente manera. Ancho de intervalo de clase, la amplitud total dividido para n. Número de intervalos para la amplitud total. Entonces, ahí está un cuadrito, ¿no? Ustedes tienen los datos observados. Vehículos que iban a 35, un vehículo observado. A 36, 0, 37, 0, 38, 0, 42, 44, 0, 45, 4, 48, 8, 50, 13 vehículos, 52, 14, 53, 15 y así sucesivamente. Si ustedes suman la columna que estuve con el cursor más la otra columna que está acá, suman 200 vehículos. 1, 4, 6, 8, 12, 16, 22, 30, 53, 53, 67, más 15, más 30, 97, más 16. Si yo sumo esta columna más la cantidad acá, son los 200 vehículos que he levantado. De la amplitud total se define la diferencia algebraica entre medición. ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es la velocidad menor? 35. La velocidad máxima que tuve en ese estudio de tránsito, 80. 80 menos 35 es 45 kilómetros por hora. La amplitud de este conteo vehicular la resta de la velocidad máxima con la velocidad mínima de este estudio de 200 vehículos. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación, el intervalo de clase es la amplitud dividido para n, que es n, el número de intervalos, que en este caso consideramos 10, y nos salen 4.5 kilómetros. Pueden hacer que otra persona no quiere trabajar con 10, quiere trabajar con 11, entonces ustedes dividirían 45 dividido para 11, que serían intervalos de 4. ¿Sí o no? 4.09. En este caso, se va a trabajar por 10. Con el fin de tener el mayor número de enteros del ancho del intervalo, en este caso se debe utilizar valores de 5 kilómetros, redondeamos. De esta manera se puede tener la tabla de distribuciones. Entonces, grábense aquí. Si se dan cuenta que la velocidad, es que no tengo el puntero, pero bueno, vamos a hacer lo posible aquí con esta. Si se dan cuenta que ustedes tienen aquí el intervalo, la amplitud, era 35 y 80, ¿sí se acuerdan? Que dividimos, que restamos 35 menos 80 y lo dividimos para 10, y que nos salieron 4.5, ¿no? Entonces, de ese 35 y que lo redondeamos a 5, si ustedes se dan cuenta los valores que tengo aquí, esa amplitud está 32.5 más 5, 37.49. En ese intervalo de clase está el 35. Asimismo, el 80 está entre el 75 y 82.50. 75.5 y 82.50. El intervalo de clase, que es de 5 unidades, está contenido el 80. Si se acuerdan que teníamos en el cuadro anterior que teníamos 10...
el ancho de clase, que eran 10. Aquí están los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué es lo que pongo aquí? 35. ¿Se acuerdan que el 35, el punto medio entre 32,5 y 37,55? El punto medio entre 77,5 y 82,5, 80. ¿Qué se dan cuenta? Que la distancia entre este intervalo de clase y la acá es 5. Entre 37,5 y 42,5 es 5. Y así sucesivamente. El intervalo de clase son 5 kilómetros por hora o 5 unidades. Hasta ahí está claro. Entonces, vuelvo y repito. 35 es el punto medio entre 32,5 y 37,50. 35. Entre 37 y 42,50 el punto medio es 40. Entre 42,5 y 37 y 47,50, 45. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a poner? La columna 3 y la columna 4. Si ustedes ven la diapositiva, dice columna 1, intervalo de clase. Este caso de intervalo están definidos por grupos de velocidades que incrementan 5 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que está ahí? 5 kilómetros en cada rango, ¿no? Queda incluido el menor valor. En ese dato de 5 queda metido el primer valor. 32 a 37 queda vale 35. Y en el último intervalo, 77,5 y 82,50, queda incluido el último valor. ¿No, no? Y ahí tenemos que la columna 2 es el punto medio del intervalo de clase. Es la velocidad media de cada grupo. Se obtiene sumando el límite inferior más límite superior dividido para 2. El 35, el 40, el 45, 50, así sucesivamente. Y se dan cuenta que todas están diferencia de 5, ¿no? 35, 40, 45, 50 para este ejercicio. Vamos a la columna 3. Frecuencia observada. De 32,5 a 37,50, ¿cuántos vehículos observé? 1. De 37,50 a 42,49, 5. Me voy para acá. Copio esta misma hoja. Copio esta misma hoja y la pego aquí temporalmente. Después la borro. La pego aquí. Vean. Ahí está pegada. En el primer rango, de 32 a 37,50, hasta aquí, ¿cuántos vehículos observé? 1. De 37,50 a 42,50, 38, 39, 40, 41, 42. 2 más 2, 4 y 1, 5. Ahí están los 5 vehículos. De 42,50 hasta 47,50, 42, 4. De aquí hasta acá, 6 más 4, 10 y 4, 14. Ahí están los 14. De 47,50 a 52 hay 35 vehículos. Lo contabilizan así. Estas son las cantidades. ¿Cuánto tiene que sumar la frecuencia observada absoluta? Los 200 vehículos observados. Vean que esto sale de este cuadro. Los vehículos, la frecuencia observada absoluta, siempre y cuando los vehículos estén en este rango de velocidades, ¿no? Entre 77 y 82, 77, 82, 2 vehículos. Dos vehículos. ¿Cuánto suman toda esta frecuencia observada? 200, fueron los 200 vehículos observados. Entonces, vamos a ver, ya sabemos cómo sacamos la columna 3, ¿no?
La columna 4, que es la frecuencia relativa en porcentaje, es la frecuencia dividida para la frecuencia total. 1 dividido para 200 por 100, 5 dividido para 200 por 100, 14 dividido para 200 por 100 da 7, 35 dividido para 200 por 100, 46 dividido para 200 por 100 y así sucesivamente. ¿Cuánto tiene que sumar? 100%, porque la unidad es ¿Por qué cojo 44,5? Porque lo redondeo. Vea, con el fin de tener un número entero en ese rango, en esa amplitud, imagínese dividir 4.35. No le van a salir los 10 intervalos. Entonces, ¿qué es lo que hago? De 45 divido para 10 me sale 4.5. Con el fin de tener estos intervalos de clase enteros, lo redondeo 5. Ustedes como ejercicio para practicar en la casa van a hacer que en vez de dividirlo para 10, lo dividen para 11. Y ustedes tienen que comprobar que cuando ustedes desmenucen esta parte, tienen que darle 11 intervalos de clase, porque aquí hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Usted también lo puede hacer si usted quiere por 4.5, o sea, tiene que quitarle 4.25 y 4.25 más allá del 35. Entonces, lo puede hacer, pero se la facilita más cerrándolo. ¿Cómo usted compruebe que los grupos de clase estén los 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque si no está mal tomada el intervalo de clase. Entonces, la columna 4, si ustedes se dan cuenta, la frecuencia observada dividido para 100. La columna que no está sin número, frecuencia acumulada absoluta, facilito. 1, 1 más 5, 6, 6 más 14, 20, 20 más 35, 55, 55 más 46, 101, 101 más 47, 148, más 27, 175, más 18, 193, 5, 198 y 2, 200. Este tiene que ir acá, porque es la frecuencia acumulada absoluta de cada uno. Y asimismo, la columna 6, que es la columna 6, que es la frecuencia relativa de los porcentajes. 0,5, 0,5 más 2, 5, 3. 3 más 7, 10. 10 más 17, 27, 5. 27,5 más 23, 55. Y así sucesivamente. Y aquí tiene que darle 200. ¿No? Aquí tiene que darle los 200 de la muestra, que es el que está acá. Y este 100 en frecuencia acumulada en porcentaje tiene que ser igual al 100% que está acá, ¿no? Aquí ustedes se dan cuenta que están los 10 intervalos con los que ustedes están sacando, ¿no? 2, 3, 4, 5. Es que el lápiz se me quedó en la oficina. 6, 7, 8, 9, 10. Por venir rápido a dar clase, se me quedó el lápiz óptico. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los intervalos. Aquí ustedes pueden hacer, como ya tengo el lápiz, aquí le va a salir 409. Si ustedes lo dividen para 11, sacar esto. Si ustedes lo dividen a esto para 11, ustedes cogen 45 dividido para 11, la calculadora. Va a ser 409. Sí que no me equivoco, déjenme ver. 4.5 dividido 45 dividido para 11. 4.10. La frecuencia aquí va a ser 4, si lo divido 4.5 dividido para 11, le va a salir 4.10. El problema es que si ustedes lo ponen para 4, hay que ver si les salen los 11 rangos. O sea, el primer rango sería
Si es 35 sería 35 menos 2.10, 32.90. 32.90. Al otro rango sería 37.10. De 37.10 más 4.10 sería 37.10 más 4.1 sería 41.20. Y así sucesivamente. ¿Cómo tiene que comprobar? Que cuando llega al final, que el valor que esté contenido 80 tiene que ser el onceavo, porque ustedes han considerado 11 intervalos. Y te lo pueden hacer, pero siempre y cuando tienen que escoger un número que les permita tener el número de intervalos seleccionado. Bueno, seguimos con el ejercicio, ¿no? Ya tenemos la frecuencia. 1 más 5, 6. 6 más 14, 20. 20 más 35, 55. Más 46, más 47, más 27, más 18, más 5 y más 2. 200 vehículos. En porcentaje, lo mismo. 5 más 2.5, 3. 3 más 7, 10. 10 más 17, 27. Y así sucesivamente tiene que darme 200 y 100%. La columna 6, ¿qué es lo que pongo? La columna 2 al cuadrado. 35 al cuadrado, 80 al cuadrado y así sucesivamente. Cada uno de los puntos medios al cuadrado. $35 por 35, 1225, 1600, así sucesivamente. La columna 7, columna 3 por columna 2. Columna 2 por 35 por 1, 35. 40 por 5, 200. 45 por 14, 630. Y así sucesivamente. ¿Cuánto da la sumatoria de la columna 7? 11.515. Y después, la columna 8 es la sumatoria. Es la multiplicación existente entre la columna 3, la frecuencia observada absoluta, por la columna 6, que es la columna 2, que es la velocidad al cuadrado. 1 por 1225, 5 por 1600, 14 por 2025, así sucesivamente y suma 676.625. Una vez que ya llené este cuadrito que está aquí, vamos a hacer un poco de gráficos que nos sirven. Con los datos de la columna 2 y columna 4, ¿sí o no? Columna 2, punto medio, y columna 4, que es la frecuencia observada. Las distribuciones de frecuencia se utilizan para construir la curva de distribuciones de frecuencia. ¿No? La cual sostiene dibujando los porcentajes de las observaciones totales y el punto medio de cada grupo. Los puntos así obtenidos se unen mediante una curva suave. Voy a arrastrar, esta tabla está media fea, déjeme arrastrar la tabla acá. Espérese, déjenme arrastrar esta tabla que está aquí, que está menos sucia, y déjenme arrastrarla acá. Entonces, ¿ustedes qué tienen ahí? Columna 2 y columna 4. 35. Aquí están las velocidades: 35, 40, 45, 50. Frecuencia 1. Para 40, ¿cuántas observaciones hubieron? 2.5. ¿Sí o no? En porcentaje, ¿no? Estoy hablando de frecuencia observada relativa en porcentaje. Si es el 45, el punto medio, tenemos un porcentaje del 7%. Para 50, tengo 17.5. 50, 17.5.
Una vez que hemos unido columna 2, esta es columna 2, esto es columna 2, con la columna 4 con una curva suavizante. Ahí lo que tenemos es el histograma, ¿no? Se ven en los puntos medios de las barras. Eso fue lo que pasó que en algunos ejercicios de ustedes, uno del ejercicio decía, en el examen, decía, dibuje el histograma del factor de hora pico. Unos lo hicieron, otros no. Y si dice dibujo, y dice compare. Pocas personas me dijeron o pusieron que entre mayor se observaba o se acercaba a uno, quiere decir que había un mayor volumen de tránsito. ¿Y qué me ponían? Que el factor de hora pico era 0,97 y que el otro será 96. Por lo tanto, uno mayor que otro. Yo sé que 0,97 es mayor que 0,96. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué significaba que sea mayor? Como 3 o 4 o 5 personas lo explicaron. Los otros por eso no pueden tener el puntaje total. Porque habían 4 subtemas. La distancia separada valía 1 punto. La segunda pregunta, que tenía 3 ítems, valía 3 puntos. Entonces, si no me explicaban, me ponían 0,97 es mayor que 0,96. Claro que yo sé. Pero ¿qué significa esto? Esto quiero que me lo den en ingeniería de tránsito, ¿no? Me lo den yo no he dicho démelo en valor matemático. Valor matemático lo sabemos. Pero pocas personas me pusieron que acentúa que tiene mayor volumen de tránsito en esa parte de tiempo. Entonces, si yo les pido dibuje el histograma, tendrán que hacer esto, tal como lo estoy explicando paso a paso. Velocidad con la frecuencia observada relativa. Después nos vamos a las otras tablas. La voy a pegar la misma para que no se pierdan. Que estas son las que dan más información posible. Esta diapositiva tiene que estar subida al sistema, imagino, ¿no? Vean. Y si no está en el libro, porque en el no está. Con los datos de la columna 1, con los datos de la columna 1 y la columna 5, columna 1 y la frecuencia 5 que es acumulada, se puede utilizar para dibujar las curvas de distribuciones de frecuencia acumulada relativa. Comúnmente es una ojiva porcentual, debido al que el porcentaje acumulado se refiere al porcentaje de vehículos viajando por debajo de una velocidad dada, ¿no? Y los porcentajes acumulados se dibujan contra el límite superior de cada grupo de velocidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí están las velocidades, ¿no? Velocidades. Y aquí está la frecuencia observada relativa. O sea, en el cuadro arriba, si ven que para 60 tengo casi 23.5, para 60 tengo 23.5, que es casi parecido al 55. Para 55 tengo 23, por eso está un poquito bajo. Hago lo más parecido a una curva y me quedo con ese pico. El cuadrito que está abajo, ya no conozco la frecuencia observada relativa, ahora quiero la acumulada. Entonces, ¿qué pongo? 37, 49. Si ven aquí, está aquí, 37, 42, 47, 52, 57. 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 82, 49. ¿Qué es lo que pongo en las verticales? La frecuencia acumulada absoluta, que es la columna 5. Si ven que para 37 tengo 0,5. Si ven que para 42 tengo 3. Si ven que para 47 tengo 10. ¿Qué más tengo? Para 62, 49.
62,49 tengo 74. Aquí está 74. Pongámosle otro valor más. Para 72,49 tengo 96. 72,49 tengo 96. Y para 82,49 tengo el 100%. Dibujo la curva y con los percentiles que me solicite, si me solicitan el percentil 98, si me pide el ejercicio percentil 85, si el ejercicio me pide percentil 50 y si el ejercicio me pide percentil 50. Ahí se obtienen las velocidades. Dibujando la frecuencia acumulada relativa, o sea, columna 5, con lo que está aquí, el lado izquierdo del intervalo de la columna 1. Con eso es que yo saco y dibujo. Si se dan cuenta que el percentil 50, 57,6 me coincide con la velocidad media, con la velocidad máxima, ¿sí se dan cuenta? Prolongando esta línea. Entonces, con respecto al uso de los percentiles, la velocidad correspondiente al percentil 50 es utilizada como velocidad medida de cada flujo vehicular y es aproximadamente igual a la velocidad media. El percentil 85 se refiere a la velocidad crítica en el cual se establece el límite máximo de velocidad del dispositivo de tránsito, ¿no? De la avenida, de la calle. Y el percentil 15 se refiere al límite inferior de velocidad. En este caso, el percentil 15 me salió 50. Límite de velocidad que tiene por objeto controlar los vehículos lentos. Y el percentil 98, que me salió 75, se utiliza para establecer la velocidad del proyecto. Y con eso podemos obtener los distintos rangos. Con respecto al percentil 85, este define como aquella velocidad que una distribución de velocidades, el cual el 85% de los vehículos están circulando libremente, lo iguala o van a menor velocidad. Dicho de otra manera, es aquella velocidad que solamente lo supera el 15%. Se puede considerar que es el valor más relevante desde el punto de vista de seguridad vial, estadísticamente el punto más importante. Es así que la práctica internacional más común toma esta magnitud como parámetro para fijar la velocidad máxima. Bajo esta perspectiva se asume la mayoría de los conductores. El 85% es capaz de hacer juicio razonable de acercar una circulación más adecuada. Y este era un ejercicio que íbamos a hacer, que tenían 150 y que lo íbamos a hacer con los intervalos, ¿no? Ese quedará pendiente para la próxima clase o lo mando como taller para que ustedes lo desarrollen. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo se obtiene la velocidad de diseño? ¿Está más claro que el agua?
Ah, para intervalo de clase, ¿por qué no se le dejó el valor cerrado en 37,50? Y usted lo puede poner en 37,50 y que hasta 37,50 va a llegar. Y así mismo 37,50 más 2,50. En el caso que no hay problema cuando nosotros hacemos el estudio de velocidad y lo cogemos y redondeamos. Ahí casi no hay problema porque no nos va a dar 37,5 ni 37,3. ¿Ya? Entonces, en esa parte no es que vamos a ¿cómo se llama? A 22. El 37,50 es un rango que entre el 32,5 y 37,50 hay 5 unidades de intervalo. Y en esos 5 unidades de intervalo está metido el 35. Como al final está 77,5 y 82,50, en ese intervalo hay 5 unidades. Vamos acá. Ya. Vamos a las dos gráficas. Esta gráfica que ustedes ven en la parte superior, frecuencia observada relativa, es la misma que está acá en la diapositiva anterior. Lo que pasa es que no está con las barras y está un poquito más achatada. Esta escala está más grosera. Si se dan cuenta, 0 hasta 25. Y si se dan cuenta que aquí tienen ustedes en esta columna frecuencia observada relativa en porcentaje. Frecuencia observada relativa, columna 4. 23, 25, sucesivamente, ¿no? En esa barra. Si ustedes ven acá, ustedes se dan cuenta que en 35 tienen una unidad, para 40 está el 3%, para 45 tenemos el 10%, para 45 tienen el 7%, para 50 17,5%, para 55 tengo 23%, para 55 tengo 23, que es el que está acá arriba, y así sucesivamente para 60, 23,5. Yo dibujo lo más redondeado posible, como que fue una curva senoidal. Si se dan cuenta que este punto y este punto no están dentro. Si se dan cuenta, deje limpiar la hoja, espérese un ratito. Deje limpiar la hoja. Ya, ahí está sí. Ahí sí. Si se dan cuenta que la primera parte de la curva, los puntos se reparten uniformemente y que la otra parte de la curva tendría que ser así. Si se dan cuenta, así. Y lo que estamos haciendo más o menos un mirror. Si aquí tengo tanta unidad, acá tanto. Si acá tengo tanta separación, acá tengo la misma. Si aquí tengo separación, acá tengo la misma. ¿No? Y dan entre los puntos. Esto es igual, lo mismo, velocidad con la columna 4. La diferencia es que aquí está en función del histograma, aquí tenemos esto, y aquí lo que está es acomodándose mucho mejor a representar una curva tipo senoidal. Columna 4 versus velocidad, ¿no? Cogemos un curvígrafo y lo que hacemos, lo que más represento, lo que los puntos más cercanos se aproximen, topen la curva para sacar una curva senoidal. En el caso de la gráfica de abajo, es la frecuencia relativa, ya no sería columna 4, sino sería columna 5, la que está aquí, la que está con rojo. Columna 5 dividido para el rango de la velocidad, 37 y 0,5, 37 y 0,5, 42,50 y 3, 42,50 y 3, 47,50 y 10, 47,50 y 10. ¿Qué más tenemos? Pongámosle 67,50 con 87,5. 67,50 con 87,5.
Después tenemos 7250 que está por aquí con 96.5. Después tenemos 7750 con 99 y 72.82.50 con el 100%, porque es frecuencia acumulada en porcentaje. Cojo y uno usa curva ascendente, ¿sí o no? Y la grafiquito bonito. Depende cómo me digas el ejercicio, si quiero el percentil 85, si quiero el percentil 15 o el percentil 50, el 90. Si me piden percentil 98, entro por aquí a mano izquierda, cojo y toco la curva y va. Esa es la velocidad con que van a reducir percentil 85, toco y bajo, y encuentro la velocidad. En percentil 57, toco y bajo. Y percentil 15. El percentil 50 se aproxima más o menos muy cerca de la velocidad media. De 57.6, uno puede haberle salido 57 y no 56, casi se aproxima. Uno obteniendo la cuenta, porque estamos trabajando con la frecuencia, el porcentaje de frecuencia acumulada relativa. Y con eso, cuando utilizo el percentil 50 con una velocidad media de flujo. Percentil 85, la velocidad crítica que debe ser establecida. El percentil 15, el límite inferior de velocidad que tiene por objeto controlar los vehículos lentos. Y el 98, el percentil para establecer velocidades de diseño de proyecto. Para eso se utilizan esos 4 percentiles, que es lo que hemos hecho y desarrollado en esta clase del día jueves. ¿Una otra duda que tengan, señores? Saca practicando en los ejercicios. Si, ¿cómo se llama? Pónganse a practicar y el día martes de noche, si tienen alguna duda, proyectan el ejercicio y lo tratamos de solucionar. Pero tienen que saber que los intervalos que ustedes tengan ahí dan en función a unidades de 5, 4.2, 4.8. Si no redondean, no hay ningún problema. Lo que pasa es que tienen que decir que al final los rangos, la velocidad con que se sacó la amplitud, la velocidad máxima menos la velocidad mínima del estudio, esté contenida en uno de esos rangos, ¿no? En este caso era 77.5 y 82.50, está contenido el 80. Y en 32.50 y 37.50 está contenido la velocidad mínima, que era 35. Eso tienen que percatarse para hacer el desarrollo de los rangos de velocidades para hacer este estudio de tráfico. Y después, el mismo ejercicio con los mismos datos, no sé si lo haya alterado acá, pero casi es parecido al que está en mi libro, pero pasa que puse la parte más práctica para que puedan explicar y no se mareen por las gráficas. Las gráficas lo más hay que seguirles el intervalo va a estar en función de el intervalo va a estar aquí, mire, ve. ¿Cómo sacamos los intervalos? Ahora lo repito. Deje proyectar aquí. Primero, 200 es la cantidad de muestras obtenidas. 200 fueron los datos que tenemos. Si ustedes suman todo esto, son 200. ¿Por qué lo dividimos para 10? Porque ¿cuántos tamaños tenemos de muestra? Número de intervalos según el tamaño de la muestra. Nosotros tenemos 200 vehículos observados. El tamaño de la muestra hay entre 100 y 1000. Entonces, el número de intervalos es 10 u 11. Si tuviéramos 84 vehículos contabilizados, el intervalo está entre 7 y 8. Si tuviéramos un dato entre 100 y entre 1000
Y 10.000, el número de intervalos sería 14 y 15. Esto es una tabla estadística, no es que me la inventé, eso se lo saca en la parte de tablas estadísticas, ¿no? Si tuviéramos 150, lo mismo, sería entre 10 y 11. ¿Qué utilizar con decimal? Pero se le va 32.5, 32, como en este caso, a 32.5 cojan lo que es la amplitud, ¿no? Porque por lo general las velocidades, cuando ustedes van en el, en el radar no le dice que ustedes están en 80.34, el radar dice que está en 80. Si ustedes pasan la velocidad, le dice que está en 110 y puede ser que hayan pasado con 110.5. Por lo general las velocidades se trabajan cerradas, en unidades cerradas, más o menos como el índice de grupo de clasificación del suelo. Si es menor a 0.5, se toma el límite inferior, ¿no? Si la velocidad me salía a 35.4, trabajo con 35. Si me salía a 35.6 en el cuadro de velocidad, trabajo con 36. Yo les recomiendo trabajar con números cerrados, lo que son velocidades. Porque después se puede ser más tedioso el clasificar las velocidades con respecto al rango. Se puede usar con decimales n. N mayúscula. Es que están los intervalos 10 y 11. No se pueden pasar de n. Si ven que está 10 y 11, no van a poner 10.5 intervalos. No es que entre 10 y 11. A ver, aquí está n. Me decía el compañero me decía si yo puedo poner intervalos promedios. No, pues estos intervalos son cerrados. Porque si ustedes se dan cuenta, entre 10 y 11 dividimos para 10. Yo tengo que tener, yo ya dividí, yo ya escogí 10 intervalos. Cuando hago este cuadrito que está aquí están los 10 intervalos. Pues, intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Porque ya lo escogí cuando lo dividí. La amplitud mayor con la amplitud menor lo dividí para 10. Entonces yo ya escogí que yo voy a trabajar con 10 intervalos. Y aquí yo parto. Si yo parto aquí mal, yo hago todo mal. Porque yo ya escogí del tamaño de muestra que tengo 200 que voy a trabajar con 10 intervalos. Ustedes lo pueden hacer en la casa, trabajando el feriado mañana. ¿Queréis que es feriado? Pues háganlo con 11 intervalos y tiene que aquí darle 11, que le va a dar 4.10. Háganlo con 11 y tiene que cerrarle aquí. Imagínense trabajar con 10.5. Pónganle pues 10 intervalos y medio. No le va a dar pues. Los intervalos n se trabajan con números cerrados, lo que ustedes ven ahí en la tabla estadística, de 7 a 8, de 10 a 11, 14 a 15, 17 o 18. Eso es lo que nos dice esa tabla de estadística. Entonces, la próxima clase hacemos, yo les voy a pasar un ejercicio, lo hacen y lo comparamos la primera hora de clase. Y en la segunda clase, la segunda hora, vemos lo que es flujo, densidad, concentración y todo eso demás, parte que parte. Bueno, señores, un gusto. Arrivederci.